con cada uno de vosotros, mis amigos y hermanos que se encuentran en diferentes lugares del mundo. En este día quiero compartir la palabra de Dios con el tema sobre la Navidad. Primeramente, ¿dónde se originó la costumbre de celebrar la Navidad? ¿Acaso tiene su fundamento en la palabra de Dios? ¿O está relacionado con el paganismo? Quiero decirles, mis hermanos y amigos, ¿será que nuestro Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre? ¿O es una tradición y engaño que trae este sistema del mundo? Como verás, la palabra de Dios nos enseña y nos corrige para seguir un camino que lleva a la vida eterna. Primeramente, ¿qué nos dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 10, versículo 2? Dice: así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Querido amigo, cuando nosotros nos encaminamos en el camino de Dios, primeramente, lo que el Señor nos dice es que no debemos aprender las costumbres de los pueblos, de las naciones, aún donde tú te encuentras. Porque el mundo tiene cantidad de tradiciones. Si eres un hijo de Dios, no puedes tú, mi hermano, como hijo de Dios, celebrar las fiestas y costumbres que el mundo lo practica. Porque dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. En pocas palabras nos está diciendo, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos, fundamentos, doctrinas humanas. Les apartará de la verdad. En pocas palabras, mucha gente en todo el mundo son sinceros. Pero el problema es cuando tú entras al camino de Dios, tú tienes que saber que al caminar, tú ya no podrás caminar como antes usted caminaba. Efesios capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice la palabra para aquellos que siguen el camino de Yahshua, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el Dios de este mundo? Es el diablo, el enemigo de Dios, de Elohim. Mira lo que dice la palabra. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. ¿Cómo? Dice que antes estábamos separados de Dios. ¿Por qué estábamos separados? Porque vivíamos en el pecado y hacíamos el mal. Practicábamos el mal. Y por eso Dios no caminaba con nosotros, porque no éramos sinceros a su palabra. Sigue diciendo, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Cuando el hombre rechaza a Dios, no tiene a Dios en su vida, sino habita el mal, porque ese hombre está poseído por un espíritu malo y perverso. Y de acuerdo al mal camino que usted llevaba, entonces practicaba todo lo que a usted le gustaba hacer. Y tú te sentías satisfecho haciendo eso. ¿Por qué? Porque en tu deseo carnal todo era bueno. Y te llevaba a la perdición. Por eso dice, bien claro, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de tu vida pasada, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ve? Ahora, el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ve? Entonces, amigo, hermano, cuando nosotros entramos a convivir, digamos, bajo el sistema de este mundo, nos descontrolamos. Y cuando pasa eso, entonces Dios está distanciado contigo, porque no hemos sido leal a su palabra. ¿Me entiende? Tanto así que Dios aborrece lo que el mundo hace, lo que el mundo practica. ¿Y qué es lo que practica el mundo? El mundo, las fiestas paganas, costumbristas, que ahí ocurren muchas cosas totalmente sucias, por no decirlo así, sucias. Y Jeremías dice, no aprendáis el camino de las naciones. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
¿Ve? Uno tiene que realmente no apartarse y cuidado con ser engañado. ¿Quién es el que te puede engañar? De repente alguien que puede disfrazarse como hijo de Dios, como cordero de Dios, como oveja de Dios, trayendo una enseñanza diferente cuando realmente no lo dice en la Escritura. Digamos, la falsa Navidad. Nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, sino que en ese día, te voy a decir, ¿no? Ahí nació Tamuz, el hijo de una bruja, que todos hoy en día se desesperan por buscarlo, se desesperan por un regalo, se desesperan por cosas que no está escrita en la Escritura. Entonces la gente, el mundo, le gusta eso, divertirse, emborracharse y de esa manera perder el conocimiento. Y tú sabes qué cosas pueden practicar ahí. Y tú, siendo hijo de Dios, ¿podrás beber de la misma copa que ellos beben? No, no puede. ¿Me entiendes? No puede. No puedes tú beber de la misma copa que ellos beben. Porque usted prácticamente se ha separado de ese camino, ahora está en un camino que te lleva a la vida eterna. Si usted quiere salvar su vida, quiere hallar la vida eterna, usted tiene que vivir una vida como nuestro Señor vivió, en obediencia a su palabra. Mire lo que dice en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, sino quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Ve? El 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, tú como hijo de Dios no puedes beber lo que el mundo hace. Si ellos lo hacen porque de repente no tienen conocimiento a la Escritura, no tienen quizás ese temor a Dios. Pero si tú tienes temor a Dios, te digo, mi hermano, tienes que alejarte de estas costumbres que el mundo ha inventado para diversión, para hacer lo que a él les parezca o para su fin de un negocio. Si tú ves a algún profeta, a algún apóstol o a algún hermano de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, festejando la Navidad, en la palabra no lo vas a encontrar. Porque ellos se apartaron de muchas cosas para seguir el camino del Eterno. ¿Me entiende ahora, mi hermano? Ahora, el 25 de diciembre, una historia secreta de la Navidad. Yahshua, nuestro Señor Jesucristo,
realmente, y lo repito, habrá nacido el 25 de diciembre, según las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo no nació en esa fecha, sino en otra fecha. ¿Me entiendes, mi hermano? Ahora, entonces, ¿por qué la iglesia conmemora el nacimiento, que es el 25 de diciembre, aún conociendo que esa fecha no es la correcta? ¿Por qué se esfuerza en celebrarlo? ¿Por qué lo sigue practicando? Aunque algunos ya se han dado cuenta y se han apartado de ello. Y me alegro por ellos, porque en sí Dios está prácticamente escogiendo a su pueblo. Y el pueblo de Dios tiene que conocer la Escritura, tiene que saber diferenciar entre lo santo y lo inmundo, entre lo limpio, la suciedad. ¿Me entiende? Tú tienes que tener el espíritu de discernimiento para saber en qué camino estoy y en qué camino no debo pisar. Tienes que tener ese don del discernimiento, porque si tú no tienes el don de discernimiento, entonces usted puede ser que se está deslizando del camino de Dios. Bueno, recibiste, sí. Sentiste la presencia de Dios, sí. Dios se manifestó en tu vida, sí. Hubo cambios, sí. Pero ahora, al nacer para Dios, si alguien no te encamina como debe de ser, como dice la Escritura o como está establecido en la Escritura, y te hace practicar cosas que está fuera de la Escritura, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios se aleja de usted, porque el Espíritu de Dios, como dice en Corintios, es santo. En Corintios dice que ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ve? Cualquiera que destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá. Cuando se retire el Espíritu de Dios, entonces ahí es donde viene a morar otro espíritu. Como dice en Mateo capítulo 12, versículo 43, 44 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, va por lugares secos. ¿Y quién entra a morar en ese entonces? Es el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios hace su trabajo ahí, ordena, limpia, o sea, lo hace un hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasaría si Él está haciendo su trabajo y tú empiezas a desordenarte? ¿Cómo? De repente practicando lo que el mundo practica, haciendo lo que el mundo hace, los deseos de la carne, en fin. Entonces, sin que usted poco a poco se está alejando de Dios. No es que Dios se aleja de ti, sino usted se está alejando de Dios, porque no quieres sujetarte a la palabra de nuestro Señor. Eso es lo que realmente puede pasar en tu vida. Mi amigo, los antiguos egipcios celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de varias de sus divinidades más importantes, especialmente
el de Osiris. También a finales de diciembre se conmemoraba el cumpleaños del dios Horus. En esa misma fecha, mi hermano, en Grecia se celebra el nacimiento de Hércules, hijo de Zeus. Según los griegos, también sus dioses Dionisio y Adonís nacieron el 25 de diciembre. En la India celebraban el 25 de diciembre el parto de la Reina del Cielo, mucho antes de la era cristiana. Igual en China, la celebración del solsticio de invierno era el 24 y 25 de diciembre. Los persas adoraban el nacimiento de Mitra el 25 de diciembre. Mitra fue traído a Roma en el año 62. En todo el Imperio Romano se celebraba el natalicio Solis Invictus, el natalicio del Sol Invencible, es decir, la Navidad de Mitra, Sol Invictus. Le adoraban en el calendario romano y la Iglesia cambió el día de reposo, el día de Shabbat, por el día domingo, para que consideren como solemnidad la adoración al Dios Sol. En ese día entonces, mi hermano, en ese día no se trabajaba ni se realizaba comercio, las calles se llenaban de un ambiente festivo. En ese tiempo las casas se adornaban con ramas de laurel y familiares se daban regalos unos y otros. Y todo esto ocurría el 25 de diciembre. Ahora, mi hermano, ¿cómo tantas culturas fueron influenciadas con la fecha del 25 de diciembre? Mi hermano, todo inició en la antigua Babel, antes de la confusión de los idiomas. En Babel, mi hermano, adoraban a Semiramis, una mujer que dio a luz un hijo y luego de decir que había quedado embarazada de manera milagrosa, ¿no? Fue un embarazo totalmente espiritual, ¿no? Y eso lo hizo creer a la gente de ese tiempo. Y su hijo, al que llamó Tamuz, dijo que era la reencarnación de Nimrod, su marido muerto. Hermano, Semiramis era conocida como la diosa madre del cielo, por lo tanto, su hijo Tamuz era el dios Sol. Al dispersarse, mi hermano, la gente con la confusión de los idiomas, cada uno de ellos llevó a su cultura la adoración de Semiramis y el nacimiento de Tamuz, que fue el 25 de diciembre. Mi hermano, la Navidad es una fecha completamente demoníaca. ¿Cómo? Completamente demoníaca, que se ha disfrazado para decir que es el nacimiento del Mesías, cuando en ningún lugar de la Biblia se indica que los discípulos o los profetas o los primeros cristianos hayan celebrado su nacimiento conociendo esta verdad, mi hermano. Muchos conocen esta verdad, muchos, incluso hay siervos, hay pastores, hay líderes, mi hermano, pero siguen incentivándolo, siguen haciendo, siguen participando.
¿Qué cosa? La pagana Navidad en sus iglesias, en sus congregaciones. ¿Ah? Mi hermano, hay muchos que se han dado cuenta, que se han retirado, que ya no lo practican, y bien para ellos, porque Dios está escogiendo un pueblo santo. Pero hay algunos que no se han desprendido de esta costumbre. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú amas a Dios, si tú realmente buscas salvarte, tienes que apartarte de muchas costumbres que el mundo te ofrece. De lo contrario, usted puede ser cortado. O sea, me refiero que usted puede perder su salvación. Mi hermano, hay que tener mucho cuidado con estas prácticas porque a nuestro Señor no le agrada. No le agrada, mi hermano. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 8. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Ve, mi hermano? En pocas palabras está diciendo, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Antes, tú te inclinabas en un ídolo de madera, de piedra, de barro, etc. Pero ¿por qué te inclinabas? Porque eras ignorante a la Escritura. Porque tus padres, tus madres te encaminaron en ese camino y por eso usted hacía lo que tu padre, tu madre te decían. Pero tu madre, tu padre también aprendieron de tus abuelos y tus abuelos de tus bisabuelos y tus bisabuelos de tus tatarabuelos. Así esto iba en cadena. Y ahora usted también quedará de repente, si no tienes a Cristo en tu vida, de repente quiere que también tus hijos se postren delante de imágenes que tienen ojos, mas no ven, tienen nariz, mas no huelen, tienen boca, mas no hablan, tienen oído, mas no ven, mas no oyen, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no caminan. Quizás usted también quiere que tus hijos quiere que tus hijos adoren, se humillen ante ese ídolo. Pero dice el Señor que al humillarnos, al inclinarnos, como honrándole, dices, puedes traer, ¿qué cosa? Maldición a tu familia. Date cuenta que hemos leído al empiezo que no debemos aprender los caminos, las prácticas, las costumbres de las naciones. Suficiente. Ahora sigue diciendo el versículo 9 de Gálatas capítulo 4. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mi hermano, después que usted ahora conoce la palabra, que usted ha recibido y se ha manifestado o quizás ha hecho una declaración delante del Eterno diciendo, Señor, de hoy en adelante quiero servirte con todo mi corazón y quiero someterme a tu palabra. Muy bien, mi hermano, lo has hecho muy bien, correctamente. De ahí para adelante, ahora empieza tu nueva vida. Pero ¿qué pasa?
que ahora después que estás 1 año, 2 años, de repente quieres nuevamente volver a lo que antes practicabas. Así es lo que quiere decir. Y nuevamente ser esclavo del sistema de este mundo. 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Ve? Tú puedes asistir a la congregación, puedes cantar, puedes ayunar, puedes orar, ¿me entiendes? Pero quizás escuchas la palabra, pero es en vano. En vano porque lo que el líder, el pastor, el siervo, la sierva, te está enseñando, pero tú no quieres escuchar. Al contrario, tu deseo está más en las costumbres de este mundo. Si el mundo se alista para algo, tú también estás ahí alistándote. Ya, ¿qué vas a hacer en esta noche? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se viene para hacer? Cuidado, mi hermano. Eso es malo. Una pregunta más. ¿Jesús habrá nacido el 25 de diciembre? No nació el 25 de diciembre, sino que ahí nacieron sus dioses paganos de estas culturas, mi hermano, que están en el mundo entero. Si usted está celebrando o va a celebrar o va a hacer de repente un chocolate o un compartir en ese día, mi hermano, te voy a decir, tú puedes beber la copa de los demonios siendo cristiano. Hemos leído. No podemos beber la misma copa que el mundo bebe. No podemos tomar lo que el mundo toma. No podemos comer lo que está sacrificado a sus ídolos. No, no, no. Tú tienes que tienes que diferenciar, como dije, tienes que saber diferenciar entre lo santo y lo vil, entre lo inmundo y lo sucio, entre lo limpio y lo inmundo. Tú tienes que saber diferenciar, mi hermano. Si usted no sabe diferenciar, entonces usted todavía aún no eres capacitado para eso. Aún eres un niño, un pequeño, que recién se está encaminando. Necesitas a Dios más. Tienes que buscar a Dios que te dé sabiduría, entendimiento, conocimiento, mi hermano, para que el Señor trate de enseñarte de acuerdo a su palabra. Y el que te va a enseñar es el Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? En Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Ve? Entonces, si tú tienes temor a Dios, entonces Dios te enseñará cuál es bueno y cuál es malo. ¿Ve? Tienes que saber discernir. Como dice en Jeremías, también clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Imagínate, mi hermano. Mira lo que dice la palabra. En 1 Timoteo, vamos a buscarlo. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Mira lo que dice. 1 Timoteo 4, 6 y 7. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice, ejercítate para la piedad. ¿Me entiende mi hermano ahora? En pocas palabras, está diciendo, si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia,
serás un buen servidor de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, tú que me escuchas, mi hermano pastor, líder, siervo, sierva de Dios, si tú estás encaminando al pueblo de Dios, a un rebaño que Dios te ha entregado para conducirlo, y si estás enseñando bajo el fundamento de esta escritura, mi hermano, eres un buen siervo de Dios. Eres un hijo de Dios, porque no estás añadiendo ni quitando. Ay de ti si tú quitas o añades. ¿Cómo? Trayendo las costumbres paganas del mundo a la iglesia. Y eso es malo. No puedes tú contaminar con las costumbres del mundo y practicarlo en la iglesia. El mundo es mundo, pero la iglesia, el pueblo de Dios, le pertenece a Dios, porque Él se lo ganó con su preciosa sangre. Él lo ha comprado con su preciosa sangre. Y un día, como siervos de Dios, vamos a dar cuenta. Tú, yo y todos los que están al frente. ¿Me entiende, mi hermano? La palabra es delicada. Si tú te has levantado para ser un ministro, un siervo, entonces, como dice aquí, si enseñas la verdad a los miembros, serás un buen servidor. Todos nosotros hemos sido llamados, no para, digamos, no para abusar de nuestra superioridad, no para abusar porque ya somos, no, más que ellos, no. Dios nos ha dado, hermano, nos ha encargado a ese rebaño pequeño, a ese pueblo pequeño, con la finalidad de hacer llegar a un pleno conocimiento y para que ellos también se levanten y se esfuercen y se salven. Porque si nosotros vamos a correr sobre las costumbres de este mundo y lo hacemos participar a los miembros, nosotros daremos cuenta un día al Señor. Así que mi hermano, mi hermana, ten mucho cuidado con lo que usted prácticamente está enseñando. Porque si enseñamos mal, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Y con esto termino, mi hermano. Según el Timoteo 4:3-4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Ojo también para los miembros, para la congregación, para el pueblo de Dios. Hay personas que quizás no van a querer someterse a la palabra, pero escuchando a otras personas, quizás ellos se van tras esos caminos. Ten cuidado, mi hermano. Dios es santo. Así que, mis hermanos, hay que seguir adelante, venga lo que venga. Amén. Que Dios me lo guarde, que Dios me lo cuide en todos sus caminos y que el Señor sepa conducir tu camino, mi camino y de todos aquellos que realmente quieren seguir este camino del Señor. La paz sea con cada uno de vosotros, mis hermanos, y que el Señor me lo cuide. Oremos. Señor, gracias por esta hora, por este tiempo, y todos los que me han escuchado, espero que, Señor, tú lo apartes de las costumbres de este mundo y que ellos enseñen conforme tu palabra. Gracias, Señor, y guíalos con tu Santo Espíritu, porque tu palabra es verdad. Amén.
Hasta pronto, mi hermano. Amén.